Bueno, hoy vamos a iniciar con el tema de distribución normal. Es un tema fundamental en estadística, ya que tiene diversas aplicaciones. Es muy interesante y pues se ha consolidado como uno de los métodos fundamentales en el área de ciencias sociales. Varios fenómenos se adaptan o se consideran que tienen las características suficientes para considerarse que se distribuyen de manera normal. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues primero contextualicemos. Recuerdan ustedes que dentro de nuestro programa de estadística, pues la unidad 1 es los conceptos básicos, ¿sí? Lo fundamental de esta unidad es comprender los niveles de medición: nominal, ordinal, intervalar y de razón. Asimismo, también debemos entender que la estadística lo que nos permite es representar y resumir ese conjunto de datos. Y esos datos pues pueden ser nominales, ordinales, intervalares o de razón o de escala, ¿no? Así no hay más, pues a eso se ajustan a cualquiera de esos niveles de medición. Entendiendo entonces que un objetivo de la estadística es justamente representar esos datos, pues entonces nuestra unidad 2 lo que vio es justamente la organización y representación de datos estadísticos. Y esto vimos que se hace a través de tablas, gráficas y medidas. Y entonces nos enfocamos mucho en entender cómo ocupar una tabla para que se pudiera representar gran cantidad de información, porque lo que hace la estadística es resumir, ¿no? En tablas. No tiene caso tener muchas tablitas, sino más bien en una sola tratar de resumir cómo se comporta la totalidad de los datos. Y vimos que dependiendo principalmente del nivel de medición de la variable, es el tipo de gráfica que se va a usar. Entonces, para recordar solamente, lo que vimos fue que, pues dependiendo del nivel de medición, podíamos tener diferentes valores o resultados de esa variable, ¿no? Se le llama más valores a cuando la variable es de tipo intervalar o de razón. Y podríamos hablar más de categorías cuando hablamos de nominal y de ordinal. Que lo que hacen justamente estos dos niveles de medición, pues es que te clasifican y aparte de que te clasifica, te ordena en torno a estos resultados, ¿no? A lo que comentaron las personas o el ente que estamos midiendo. Entonces, bueno, hablamos de que las gráficas, las tablas, estas son tablas pues muy sencillas, pero lo que hacen es que se cuentan las frecuencias, ¿no? Y ya vimos que gráfica 1, la de pastel, es la más sencilla. Luego la gráfica de barras. Y comenzamos a ver también que para las variables numéricas, que son las de nivel de medición intervalar y de razón, pues las gráficas son histogramas o polígonos de frecuencias. Y entonces, en ese caso, vimos ejemplos como estos. Y entonces aquí, cuando ya la variable es numérica, ahora sí, no se vale nada más quedarnos con la pura tablita y la pura gráfica, sino debemos de meternos mucho más porque el mismo dato nos da más información. Entonces, lo que se acostumbra, lo que se debe de hacer es que cuando la variable ya es numérica, ya vamos a empezar a sacar medidas de esos datos. Y pues es algo en lo que nos vamos a enfocar próximamente. Otra cuestión que tiene que ver también mucho con las variables numéricas es la distribución. Y solamente con las variables numéricas. Observemos que esto de aquí pues es una variable numérica por excelencia. Esto es una calificación. Están ordenadas, tenemos un conjunto de datos que son, vamos a ordenarlos aquí. Bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos
735 datos, ¿no? Y de esos 735 datos, pues lo que estamos midiendo es la variable calificación. Y si se dan cuenta, pues es una variable numérica. 100% numérica. Y si nosotros la graficamos, pues podemos graficarla de manera puntual. ¿Y qué es puntual? Que sin saltarnos, bueno, que vamos a ordenar esto. Y sin saltarnos, vamos a ir considerando desde el valor más bajo, que es el 6.6, hasta el valor más alto, que es el 9.5. Y vamos a ir avanzando en términos de una variación, ¿no? La variación es el valor más pequeño entre dos datos consecutivos. Entonces, dos datos consecutivos, aquí tenemos 6.8 y 6.9, pues es de 1/10. Entonces, toda nuestra variación de todo nuestro conjunto de datos, pues debe ser de 1/10. Entonces, vamos a ir de 6.6 al 9.5. Y se cuenta, ¿no? Y entonces, esta es una frecuencia. Lo que quiero que observemos aquí es que esta representación, como es una representación de frecuencias puntuales, pues lo que voy a ocupar es un polígono de frecuencias. Y antes de irme a las medidas como tal, lo que quiero que vean es la distribución de los datos. En general, este conjunto de datos puede considerarse que tiene una distribución normal. ¿Qué es eso de distribución normal? Distribución es cómo se distribuyen en general los datos. Y entonces vemos que aquí el valor más pequeño es el 6.6 y el valor más grande es el 9.5. Y vemos aquí por la distribución, así tal cual está en este polígono, que se están acumulando, o que la gran mayoría de los datos pensemos en que están del 9 al 8, ¿no? O del 9 al, pues sí, como que al 8 o al 7, 9. Una gran mayoría de datos está acumulados aquí. Pocos o menos son los que se van obteniendo en los extremos, tanto el extremo superior como el extremo inferior. Entonces, este comportamiento, en donde la mayoría de los datos se acumulan hacia el centro del valor y la mitad, o más o menos se puede ver que la mitad se acumula hacia el lado derecho y la mitad hacia el lado izquierdo, hacen como una campanita, ¿no? Entonces esas serían unas características que más o menos nuestra distribución se puede considerar que es simétrica, 50% a la derecha y 50% a la izquierda de la media. Y que la media, o promedio, es el valor del centro, y además es el valor modal, es el valor que se repite más veces. Esto, bueno, pues por supuesto que se tiene que confirmar y se tiene que medir, ¿no? Para ver si realmente esta distribución corresponde a algo normal. Lo que quiero que se vea en este caso, para este ejemplo, es que la distribución se refiere a cómo se distribuyen las variables numéricas. ¿Se dan cuenta aquí abajito? No tenemos categorías, no tenemos etiquetas, no tenemos texto, lo que tenemos es número. Entonces, esas son distribuciones de variables numéricas. Ok, bueno. Entonces, regresando a nuestra presentación, vamos a ver que aquí hay otro ejemplo. En el ejemplo de acá teníamos 700 y tantos datos, ¿sí? Y acá vamos a tener 100. Aquí está, dentro de nuestra presentación tenemos 100. ¿Y qué es lo que se está representando aquí a través de una tabla de distribución de frecuencias? Pues es la medida del coeficiente intelectual de 1000 alumnos, 1000 estudiantes de una escuela. Y esos resultados no están de manera puntual, sino están agrupados en intervalos. Lo que se entiende, dada esta gráfica, dada esta tabla, es que de 60 a 69 puntos de coeficiente intelectual son 26 estudiantes o 26 personas de las que estamos estudiando. De 70 a 79 son 56. De 80 a 89 son 145. Y los que tienen un coeficiente más alto, pues son 13, que es de 140 a 149.
Esto pues está en tabla, la tabla resume muy bien ese comportamiento de los datos, pero tenemos aquí también la representación gráfica de esa información. Y si vemos, pues también es muy evidente que en los extremos poca gente tiene esa medida, ¿no? La de los más altos, de 140 a 149, pues tenemos solamente 13 personas, y de 60 a 69, 26, que es lo que está representada dada la altura de esta grafiquita. Bueno, esto nos hace ver que, digamos, de manera muy perfecta, si esto lo transformamos en un número infinito de puntos, infinitos, y se suavizan esos puntos, ya no quedan como piquitos del polígono, se ve algo parecido a esto. Y esto, bueno, pues es muy evidente que tiene forma de campana. Y pues esta campana, esta función matemática, se descubrió pues hace muchos años, desde 1667, por este francés, Abraham de Mouffe, y ya después, unos varios años después, Gauss le dio el nombre y elaboró estudios mucho más profundos, elaboraron unas tablas y se dio cuenta de que varias variables, varios comportamientos del ser humano podrían ajustarse a esta distribución normal. Esto pues ya fue en 1855. Bueno, hay dos términos muy importantes en esta función, que es una función matemática, que es una función que se puede dibujar matemáticamente, y es algo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero hay dos cosas muy importantes. Dos términos. Uno es el valor de la media y otro es el valor de la desviación estándar. Que aquí el símbolo está un poco raro. En realidad debe de ser algo un poquito más parecido a esto. Así, que es la desviación estándar y la media. Esta simbología se usa cuando hablamos de población. Esto ya lo habíamos visto en los conceptos básicos. Y estos dos términos, cuando hablamos de muestra, se llaman media, y a la desviación estándar es una S minúscula. Esto es en muestra, y en población es algo que vamos a ver acá. Pero lo que quiero que vean, y es fundamental comprender, que es la desviación estándar. La media me parece que todos lo comprendemos, porque es, digamos que la media es el valor central por excelencia que agrupa o que define cómo se comporta un conjunto de números. Por excelencia, no siempre la media es la mejor medida de tendencia central, pero en general sí, siempre la vamos a preferir a las otras dos, que son la moda y la mediana. Entonces, ¿la media qué es? Pues es la suma del total de los datos dividida entre la cantidad de datos. Eso es la media. Y la distribución normal tiene la característica de que ese valor de la media del conjunto de datos queda en el centro. Si se dan cuenta, pues aquí está la distribución de estos datos, pues queda en el centro. Entonces, esa sería la característica número 1, que la media esté en el centro. Ahora, el valor más alto, fíjense que es un valor que también coincide con la media. O sea, el valor más alto, ¿se dan cuenta? Aquí, digamos, estas son frecuencias. Y entonces el valor más frecuente, pues sería el valor que se conoce como la moda. O sea, el valor modal. Si estas son frecuencias, pues el valor con la frecuencia más alta, pues es la moda. ¿Y qué valor va a ser? Pues el mismito de aquí. El mismito de aquí. Y la mediana también va a coincidir aquí, porque lo que hace la mediana es el valor de la variable
que divide a la distribución en dos partes iguales. Entonces, si se dan cuenta, de aquí para acá está el 50% de mis datos. Y de aquí para acá, hasta acá, está el otro 50% de mis datos. Esto es simétrico, ¿no? La campana es simétrica. Entonces, estas son unas grandes características de la distribución normal. Media, moda y mediana coinciden en un punto. Los tres valores están justo en el centro de la campana. El otro valor, que es muy importante, pues es el de la desviación estándar. Y este valor puede que al principio cueste mucho trabajo entenderlo, dimensionar qué es, pero una vez entendiendo, créanme que van a decir, wow, el valor de la desviación estándar es una cosa súper valiosa y cuando les hace sentido qué es ese valor de la desviación estándar para cualquier ejercicio, dicen, wow. Pues la desviación estándar es el valor que te resume, que te hace un promedio de las distancias de cada punto hacia la media. Vamos a verlo de manera, digamos, ya con un ejemplo más palpable. A ver, me voy a regresar aquí. Me voy a regresar a este ejercicio que me parece que es más o menos el que se entiende, ¿no? Es un polígono de frecuencias. Y vamos a ver que la media, la moda y la mediana son valores que, bueno, ya Excel me los puede calcular. Ahorita no me voy a detener, voy a decirle a Excel que haga el cálculo de esos resultados. En la siguiente unidad vemos cómo se calculan. En realidad lo del cálculo es lo más sencillo. Lo importante es saber interpretar, ¿no? Ese numerito. Y aquí algo no me salió. A ver, déjenme. Del E2 sale 734. A ver. Ahí está. Media es 8.29. Moda, que sería el valor más frecuente, voy a darle el mismo rango del E1 al E734. $8.5 y la mediana también es un valor que ya me calcula Excel y va a ser igual, ¿no? ¿De quién es? Espero, pues de todo el rango que está contenido del E1, perdón, del E2 al E734. Bueno, si se dan cuenta, estos tres valores más o menos coinciden. Ahí está. 8.3, 8.5 y 8.4. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo, que media y moda mediana, cuando es una distribución normal, son muy parecidos. Y en nuestro caso, pues veamos, a ver, aquí, media, aquí está, como que coinciden entre de aquí a acá, ¿no? Si se dan cuenta, está aquí y está aquí, o sea, como que entre estos datos está el valor central. La desviación estándar se calcula a través de la función desviación estándar poblacional. Poblacional porque se considera que ahorita estamos trabajando con el total de los datos. No es una muestra, sino estoy considerando todas las calificaciones de mis 735 estudiantes, 733 estudiantes. Y ya, tengo una desviación estándar de 0.54, una media, moda y mediana de estos valores. Bueno, la desviación estándar, ¿qué es?
Aquí me quiero centrar en la desviación estándar. Ay, Dios. Aquí. Ya vimos, aquí voy a dibujar, a ver, que la media es 8,3. Entonces, aquí aproximadamente está mi media y voy a ocupar el símbolo de mu porque es una población, mu. Y la desviación estándar es 0.549, es decir, 0.6. Entonces, ese 0.6 voy a contar 6 décimos hacia la derecha y 6 décimos hacia la izquierda. Entonces, aquí tendría. Voy a hacerlo con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí es una desviación estándar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la distancia que hay de aquí a aquí bien es una desviación estándar. Aquí es muy importante resaltar que media, moda y mediana, estas medidas de aquí, son medidas de la variable. O sea, estos valores de aquí son calificaciones 8.3, 8.5, 8.4. Estas son calificaciones, ¿no? Pero la desviación estándar no se entiende como calificación, sino la desviación estándar se entiende como distancia en promedio de cada valor X hacia la media. Entonces, la distancia promedio que hay de cada valor hacia la media es, si esto lo redondeamos, 0.6 décimos. Por eso estamos diciendo que si la media es 8.3, cuando avanza una desviación estándar hacia la derecha, hacia la parte positiva, llego a 8.9 y hacia la izquierda llego a 7.7. Y podría seguir avanzando, ¿no? De aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya conté una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Y de aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya son dos desviaciones estándar, ¿no? Una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Y si yo prolongara esto hacia el infinito, pues ya tendría tres desviaciones estándar. Ok, hasta aquí digamos esto es lo real. Esto es un ejemplo real y a mí me parece bien importante que hablemos de lo real. Entonces, recapitulando y regresando aquí a mi presentación. La desviación estándar tiene esas características. Media, moda y mediana coinciden en el centro. Y el siguiente valor que es muy importante es la desviación estándar. Entonces, de la media hacia acá vamos a tener a una desviación estándar y luego si se dan cuenta la distancia de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a acá y la misma que hay de aquí a acá. Bueno, es la misma de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Esta campana de Gauss pues está representada que se va hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. Sigamos avanzando. Entonces, la distribución de una variable normal está completamente determinada por dos parámetros. La media, que si es población, pues es con mu. Y si es muestra, es con x testada. Y la desviación estándar, que si es una población, pues está representada con esta letra que es la sigma. Y si es en una muestra, es con una s minúscula. Ya se entendió que esos dos valores tienen están fuertemente correlacionados, fuertemente. O sea, la desviación estándar no existe si no sabemos el valor de la media, porque la media es mi referente. Bueno. Tenemos estas propiedades de la distribución normal.
Propiedad número 1. Tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. Era lo que estábamos viendo acá. Media, moda y mediana, más o menos, bueno, digamos, en teoría tiene que ser el valor exacto. La campana debe ser perfecta, ¿no? Como aquí. En la práctica, pues eso no sucede. No es tan fácil que suceda, pero bueno, aquí estamos viendo un ejemplo real. Nos damos cuenta que son parecidos los valores de media, moda y mediana. Esa es una característica y se entiende dado que ya tenemos el ejemplo. Característica número 2. La curva normal es asintótica en el eje de las abscisas. Por ello, cualquier valor entre menos infinito y infinito es teóricamente posible. Y el área total bajo la curva es 1. Gran característica. Esto es lo que veíamos, que si yo me voy a, o sea, en teoría, la campana de Gauss se va hasta los infinitos. Y si esto se prolonga hasta lo infinito, quiere decir que nunca en estricto sentido va a tocar el eje de las X, sino se va al infinito, al infinito, al infinito. Se llama, por eso se llama asintótica. Asintótica hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa es la siguiente característica. Ah, bueno, y que el área total bajo la curva, yo no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo, pero el área total bajo una curva, pues es la integral. Lo que quiere decir es que todo esto que está aquí abajo de esta función es 1. Siguiente característica, es simétrica con respecto a su media. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad del 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor que la media. Completamente de acuerdo. Si vemos aquí, todo esto que está acumulado hacia la derecha de la media es lo mismito que está acumulado hacia la izquierda de la media, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí es el 50% del área bajo la curva. Y todo esto que está aquí es el 50% del área bajo la curva. La mitad. Es simétrica. Aquí está. Siguiente característica. La distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de una curva es igual a la desviación típica o desviación estándar. Aquí está. Si se dan cuenta, una curva normal está como cóncava hacia abajo. En el puntito donde empieza a ser cóncava hacia arriba, o sea, como que ya empieza a hacerle así, este puntito de aquí se llama punto de inflexión y coincide exactamente con hasta dónde va a llegar la desviación estándar, que la desviación estándar, si se acuerdan, pues es algo que vimos que es la distancia de la media hacia un punto de la variable que estamos midiendo, ¿no? Es esta distancia de aquí. Y acá hay 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, menos una desviación. Bueno, hay una desviación estándar que te lleva a un valor negativo, 2 desviaciones estándar que lleva un valor negativo si esto vale 0 y otro valor negativo. Bueno, esta es la característica, ¿no? Esta de aquí. La distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de una curva es igual a la desviación típica. Esa es la característica que estamos viendo. Y esta, la quinta, pues es lo más importante. Digamos, esta es como muy matemática. La 4 es como para matemáticos. No, nosotros propiamente no vamos a ocupar mucho esa, pues más bien no vamos a ocupar ese punto de inflexión. No es algo que nos interese ya cuando hacemos aplicaciones de curva normal. La que nos va a interesar muchísimo más, pues son las anteriores. 1, comprender que es simétrica. Simétrica de la derecha a la izquierda. 2, comprender que todo es el área bajo la curva es el 100%. Y 3, que media, moda y mediana coinciden en el mismo lado. Y esto último, la quinta. Esta hay que tenerla súper a la mano. ¿Y qué dice esta quinta? Dice,
el área bajo la curva es aproximadamente, el área bajo la curva aproximadamente a una desviación estándar de la media es de 0,68. A dos desviaciones estándar de la media es 0,95 y a tres desviaciones estándar de la media es aproximadamente 0,99. Y esto, pues ahorita parecerá muy raro, pero no, si se dan cuenta, no va a ser nada raro. Para ello necesito que nos detengamos mucho en observar esta. Voy a borrar aquí mis anotaciones porque quiero que nos concentremos en la forma. La forma me indica, a ver, entendemos ya que el área bajo la curva es el 100%. O sea, que todos mis datos, no importa qué cantidad de datos tenga, el 100% de mis datos, pues están bajo la curva. De aquí para acá, o sea, digamos que de aquí hacia acá, del área bajo la curva, acumulo el 50%. Y esto es muy obvio porque es simétrica y si abajo de la curva es el 100%, pues todo esto que está aquí, a la derecha de la curva, pues va a ser el 50%. Y todo lo que está a la izquierda de la curva, pues igualmente va a ser, a la izquierda de la media va a ser el 50%. ¿Ok? Estamos de acuerdísimo. Ahora, entender esta gran característica. Está demostrado matemáticamente. Y es que, fíjense bien, entiendan esto, véanlo así como el área bajo la curva. Imagínense, todo esto es, el área bajo la curva es 100. Y entonces, si ustedes observan toda esta área que está aquí, abajo entre estos dos puntos, entre este punto y este punto de aquí, y toda esta área que está aquí, no sé si puedan observar, me parece que es como muy claro que todo esto es más de la mitad de todo el área bajo la curva, ¿no? Todo esto. Pues saben que matemáticamente se ha demostrado que es el 68%. 68% se acumula de una desviación estándar a la otra desviación estándar, de la media. De una a una desviación estándar es el 68%. Es este numerito que está aquí. A dos desviaciones estándar. Pues a dos desviaciones estándar, es decir, todo esto hasta acá, hasta acá. Todo esto acumula el 95% del área bajo la curva. Matemáticamente demostrado, ¿no? O sea, todo lo que se considere como curva normal se considera que tienen a una desviación estándar acumulado el 68%, a dos desviaciones estándar el 95%. Y finalmente, ya no veo mi mouse, aquí está. A tres desviaciones aquí está, tres desviaciones estándares más o menos aquí. Entonces, todo lo amarillo hasta aquí, a tres desviaciones estándar se acumula aproximadamente el 99%. Entonces, estos porcentajes hay que aprendernos y se los van a aprender. Lo verde, 68%. Lo naranjita, 95%. Y lo amarillo, 99%. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera fase, en donde hablamos sobre las características de la curva normal.
hagamos un repaso rápidamente. La distribución normal se caracteriza porque es una distribución en donde los datos se acumulan más hacia el centro y poco a los extremos. Para considerar que una distribución es una distribución normal, hay que considerar las siguientes características. Característica número 1. La distribución normal, esa campana de Gauss, tiene el valor central, coincide con la media, con la moda y con la mediana. El pico más altito coincide con ese valor central, me divide a mi campana en dos y media, moda y mediana coinciden en el centro. Característica número 2. La curva normal mide por debajo de la curva normal, se acumula el 100% de la probabilidad de mis datos. Puedo llamarle 100% o puedo llamarle 1, que la probabilidad de encontrar un valor por debajo de esa curva normal es 1. Característica número 3. La distribución normal es simétrica con respecto a la media. Quiere decir que de ese 100% del área bajo la curva, el 50% se acumula a la derecha y el 50% se acumula hacia la izquierda. Esta diapositiva. Característica número 4. La distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a la desviación típica. Este valor de aquí, la distancia entre la línea aquí, donde empieza a ser cóncava deja de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba, es el punto de inflexión. Y si lo proyectamos, va a coincidir con una desviación estándar. Esa característica es matemática, insisto, no la vamos a ocupar tanto. La última es en donde yo tengo definidas bien mis áreas bajo la curva. Siempre, en cualquier distribución normal, a una desviación estándar a la derecha y a la izquierda se acumula el 68%, a dos desviaciones estándar se acumula el 95% y a tres desviaciones estándar se acumula el 99%. Y para terminar, lo voy a pasar acá y me parece que queda como muy claro que una distribución normal depende de dos valores. Valor número 1, fundamental, saber cuál es la media. Valor número 2, la desviación estándar. Hasta ahí dejamos esta grabación.